Hola, muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 31 de octubre y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios de su gobierno meter el acelerador para cumplir con los 100 compromisos que hizo en el 2018 cuando arrancó su sexenio. Sin embargo, a 23 meses de que concluya la administración del presidente López Obrador, únicamente el 23% de estos compromisos se han logrado cumplir, el resto siguen en proceso o no se cumplieron o simplemente no se sabe, no se tiene información sobre el estatus en el que se encuentran el resto de los compromisos. Lo cierto es que las promesas para terminar obras suministradas como el suministro de los medicamentos, el desabasto, resolver conflictos en esta materia de salud, pues siguen pendientes. Le vamos a presentar los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Porque ya se nos está terminando el tiempo, ya nos quedan 23 meses. Yo tengo que entregar la presidencia a finales de septiembre del 24. Entonces, no quiero dejar nada pendiente. Quiero cumplir. No, me tengo que ir porque precisamente soy maderista y Madero decía sufragio efectivo, no reelección. Pero no nos preocupemos porque vamos a avanzar todavía. 23 meses trabajando 16 horas diarias, sin descanso ni sábado ni domingo, es como el doble. En vez de 23 meses, pues son 46, si nos apuramos. Bueno, ya lo escuchó, durante su gira por el estado de Sonora, el presidente López Obrador se comprometió con todos los mexicanos a acelerar el ritmo de trabajo para poder cumplir con los compromisos que se pactaron desde el inicio de su administración. Y es que al presidente solo le queda, ya escuchó, 23 meses de gestión. En septiembre del 24 tendrá que pasar la estafeta la banda presidencial. Pero vamos a analizar cómo van los compromisos que se fijó al inicio del gobierno el presidente López Obrador, cómo van hasta ahora. El 1 de diciembre del 2018, durante su discurso en el Zócalo capitalino, el presidente hizo 100 compromisos, de los cuales el 2% pues no se han iniciado. El 11% de todos estos se rompieron y no hay forma de continuarlos, y el 6% pues no se tiene información suficiente para determinar cuál es el estatus. El 55% están en proceso de concretarse y el 26% ya se han cumplido. Esta es la evaluación que tiene hasta ahora el presidente López Obrador en términos de los 100 pues temas importantes que planteó al inicio del gobierno, 100 compromisos, que bueno, pues muchos de esos o no sabemos qué ha pasado o están inconclusos o no se conoce información sobre el estatus real de cómo va estas promesas. En el tema de salud, por ejemplo, la situación es muy complicada. Al día de hoy se han cumplido 1,458 días sin medicamentos, es decir, hay desabasto en ciertas áreas terapéuticas de las instituciones de salud pública del país, a pesar de haber garantizado a los mexicanos o de haberles prometido atención médica de calidad. Y hace poco volvió a refrendar este dicho de que México va a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca o como el de los países nórdicos europeos, lo cual pues hasta parece una burla, porque es imposible que México llegue a esos estándares de calidad. Y además, pues parece que al revés, estamos yendo hacia atrás con el asunto
de los medicamentos y este desabasto que existe y que además el propio presidente recientemente confirmó que existe y que lo vamos a arreglar pronto, eso dijo el presidente López Obrador. Por lo pronto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, señaló que entre el 2018 y el 2020, el porcentaje de la población sin acceso a los servicios de salud a nivel nacional pasó de 16.2% a 28.2%, es decir, de los 20.1 millones de personas sin el servicio, pues aumentó ese dato a 35.7 millones de mexicanos que no tienen por lo menos un servicio regular como deberían tener de acceso a la salud pública. A pesar de haber dicho que no se comprarían sistemas de cómputo también, en otro tema, en el primer año de su administración el presidente ha gastado pues mucho dinero en computadoras, en softwares para las dependencias públicas de su gobierno. Tan solo en los primeros años de su mandato se gastaron 1.631 millones de pesos en este rubro. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía fueron los dos organismos que concentraron la mayor cantidad de presupuesto para estos insumos tecnológicos. Y bueno que sí hay de dinero y presupuesto para modernizarse, porque si no luego vienen los hackeos, le ha pasado a Pemex, al SAT, al ISSSTE, le pasó ahora a la Defensa Nacional, y por ahorrar unos cuantos pesos, pues luego estás en todos estos grandes problemas. Así que donde se tiene que ahorrar es quizá en otras cosas, en proyectos enormes de infraestructura que no van a funcionar o que no van a tener rentabilidad económica, como los que ya sabemos, los 4 prioritarios del presidente López Obrador, y ahí sí se han desperdiciado, dilapidado cientos de miles de millones de dólares. Sigue estar contando los centavos para poner en riesgo los servidores de las dependencias federales, pues como que no hace sentido, no tiene mucha lógica. Mientras que las obras insignia, pasando a estos grandes proyectos de infraestructura, pues la situación es similar. En el 2018 prometió el presidente que se iban a rehabilitar 6 refinerías para que en 3 años se produzca toda la gasolina que consume México. Un claro ejemplo es la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Tras su inauguración simbólica en julio pasado, el presidente aseguraba que en 6 meses iba a empezar a producir barriles de petróleo, 10 decenas o cientos o miles, decía el presidente. Sin embargo, ha estado posponiendo esta fecha por diversos factores, que es que pues no se ha terminado en realidad la refinería y no hay forma de que pueda producir pronto gasolinas. El presidente dijo que será hasta el 2023 cuando la refinería alcance su punto máximo, pero quizá ni el próximo año siquiera comience a producir algo esta refinería de Dos Bocas, y las reconfiguraciones que se hizo de las 6 que ya operan y que tienen mucho tiempo en México, pues ninguna de estas opera más a una capacidad mayor del 60%, es decir, hay un gran problema también con las refinerías que se modernizaron, que se les invirtió mucho dinero y que siguen produciendo menos de la mitad de su capacidad de producción. ¿Y qué decir del Tren Maya, este proyecto turístico, industrial, que correrá por 6 estados de la República Mexicana, del sureste del país? Pues en el tema del medio ambiente ha tenido muchos problemas este Tren Maya. El presidente se había comprometido a no extraer materia prima que afecte la naturaleza, pero a la fecha el Fonatur, que es el organismo encargado de este proyecto, reconoció que pues se desconoce el número de árboles que se han removido, que se han talado o trasplantado desde que inició la construcción del Tren Maya y a qué lugares han ido a parar. Es decir, hay un daño ecológico claramente con el tema del Tren Maya, y aunque el presidente prometió que se iba a cuidar la naturaleza, pues ya hemos visto lo que ha sucedido. Y ya que hablamos de medios de transporte, en el 2018 el presidente se comprometió a que en 3 años se iba a solucionar la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Pues bueno, a 7 meses de su inauguración, la terminal aérea, este aeropuerto que era pues la base militar de Santa Lucía, se convirtió en un aeropuerto comercial. Solo tiene 62 operaciones diarias, 50 más de las que hacía en marzo. Además es utilizado como pues recinto de espectáculos, de conciertos, de shows, de lucha libre, y hasta fue habilitado como destino de tours turísticos el aeropuerto Felipe Ángeles. Así que no ha servido para desahogar el tránsito aéreo que tenemos en la capital del país, en el que pues todo el mundo usa cuando viaja, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Y por último,
Al inicio de su administración, el presidente dijo claramente que se iba a respetar la libertad de expresión y que jamás se iba a censurar a los periodistas, a los medios de comunicación. Sin embargo, utiliza sus conferencias matutinas el presidente para arremeter contra los comunicadores, contra los periodistas, la prensa vendida, conservadora, tendenciosa, es decir, infinidad de adjetivos calificativos que le ha puesto el presidente a los comunicadores, sobre todo pues a los que no considera, a los que considera adversarios o que considera que no hacen un buen periodismo. Escuche todo lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre los medios de comunicación. Los medios conservadores, tendenciosos, un periódico, la verdad, sin ética, los de medios de información, que esos saben lo que sucede, lo que pasa que actúan de manera tendenciosa, de la prensa vendida o alquilada, semiobjetivo, animal político. Ese es conserva. Y si se puede, exhibirlos cada vez más como tendenciosos, como prensa vendida, alquilada, al servicio de minorías rapaces. Pues el presidente López Obrador parece que comienza a ver ya el final o entrar a la recta final de su administración, de su gobierno, y aunque esté muy metido en lo que va a ser la elección del 2024, la sucesión presidencial, porque está muy metido con sus corcholatas y él mismo sale a hablar del tema y habla de la oposición y enlista a los que podrían abanderar eventualmente una candidatura opositora para competir con su gallo o galla, o como se le diga a Claudia Sheinbaum, a su hija política. Pues parece que el presidente comienza a delinear lo que es el término de su administración, de su gobierno, y pues se da cuenta de que le quedaron muchísimos pendientes al presidente López Obrador, que va a dejar inconclusos, aunque prometió que ninguno de estos 100 compromisos que anunció al inicio del gobierno quedarían inconclusos, y tampoco los proyectos de infraestructura, ningún proyecto se iba a comenzar a ejecutar si no se terminaba. Bueno, pues con el Tren Maya ya se lo han dicho al presidente López Obrador, es prácticamente que quede terminado hacia el 2024. Se dice que el final de 2023 es la fecha límite en diciembre, pero ya le han dicho al presidente que es imposible que quede en diciembre del 23 y que quizá en septiembre, cuando tenga que entregar la banda presidencial, pues tampoco quede concluido el Tren Maya, uno de sus 4 proyectos prioritarios. El aeropuerto Felipe Ángeles pues no termina de funcionar. El asunto de la refinería de Dos Bocas no termina de producir una sola gota de gasolina, es decir, aún sus proyectos emblemáticos han quedado atorados y además han costado muchísimo más dinero de lo que se pronosticó, de lo que se planeó originalmente, es decir, va a dejar el presidente inconclusas muchas cosas, entre ellas el abatimiento a la pobreza, porque sigue habiendo muchos pobres, aunque tengan sus recursos de los programas sociales, y también el asunto de la inseguridad, que dijo que él iba a acabar con este problema de la inseguridad. Hoy tenemos más violencia, inseguridad y narcotráfico por todos lados. El tema económico, pues prácticamente ya ni hablar, ese crecimiento de 4% que propuso al inicio del gobierno, que más bien se comprometió que se iba a lograr, pues no hemos visto ni el rastro de eso, al revés. Quizá acabemos el sexenio con un crecimiento promedio cercano al 0%, es decir, sin crecimiento en el sexenio promedio, a lo mejor un poquito pegado al 1%, es decir, ahí tampoco se han mejorado las condiciones. El tema de salud, ya lo vimos, cayó además una pandemia, pero hay desabasto, hay problemas de cobertura de servicios de salud pública, y así nos podemos ir el resto del programa. El presidente López Obrador le van a faltar muchos días, meses o quizá años para poder haber cumplido lo que prometió al inicio de su gobierno. 26% hoy, con datos puntuales, es lo que ha cumplido, y quizá pues se quede muy cerca de esa cifra al final de la administración. Ya veremos pues si en estos 23 meses que le quedan puede meterle el acelerador, aunque la verdad es que se ve muy complicado, porque además los fines de sexenio pues prácticamente los presidentes se dedican a hacer otra cosa, menos a anunciar obras o a buscar seguir con proyectos de gobierno de mediano plazo, porque ya se les acabó el tiempo. En fin, así las cosas. Lo cierto es que el presidente hoy ya comienza a ver la luz al final del túnel en lo que tiene que ver
con la salida de su gobierno y con la elección del 2024.